Bienvenidos a Voces de Hoy, estamos en Radio Latino Inc. Le doy la bienvenida a usted que nos visita, que nos acompaña, que nos escucha desde todos los lugares del planeta donde llegamos. La verdad que es un libro increíble, como te mencionaba antes de entrar al aire, me encantó porque sí te dicen la mensajera del alma, sí es un viaje inspiracional donde hablas de todo lo que has pasado como persona en tu ser espiritual viviendo una experiencia humana. Pero la narrativa que manejas me encantó. Te decía que no eres racista con las palabras, no eres racista con lo que escribes, y eso hace que te des permiso de dejar salir a tu poeta. Entonces, siendo una mensajera del alma que deja salir a su poeta y que tiene tanto mensaje inspiracional, de verdad que tienes un libro que de verdad lo recomiendo, vale la pena leerlo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Y mira que si no fuera cierto no lo diría, ¿eh? No, yo lo sé, yo lo sé. La verdad, eso de decir cosas que no siento no se me da. Y eso es, me encanta que comparta este sendero de una forma tan honesta y tan arriesgada. Sí, es un riesgo. Yo creo que lloraste mucho al escribir el libro. Sí. Y la editora cuando corregía también lloraba, me decía, es que vuelvo a leer ese capítulo y vuelvo a llorar de nuevo. Pero sí, todavía, o sea, fue muy duro escribirlo, porque tienes estas experiencias integradas ya en tu vida y mientras no tienes que sacarlas a flote de nuevo, pues están ahí dormidas, ¿no? Perdonadas, perdonar quiere decir no olvidar, sino dejar ir el dolor, ¿no? Esa es una parte bien importante a la que quiero que lleguemos, pero quiero ir así como desenrollando el hilo y primero ir en la forma que empieza el libro, ir al momento en que descubres que hay una cuarta dimensión. ¿Cómo recuerdas ese momento? Sí, yo descubrí, bueno, yo soy parte de una familia que estudiaba, que era esotérica, ya estábamos estudiando. No, pues si tu abuelita estaba leyendo tarot, pues sí. Me puedo imaginar. Sí, exacto, nosotros descubrimos la palabra pluralidad. Y para mí era normal estar en esa cuarta dimensión, o sea, lo que ahora es como hablar de mediums y otros espíritus de otra dimensión, para mí era normal hablar con ellos, eran parte del pueblo, venían y de momento entraba el espíritu y están, exacto. Así que para mí no era un descubrimiento, sino que era parte de mi vida normal, de que había algo más allá, y fue parte ya de mi vida. La verdad que cuando te hablo de la honestidad, de todo lo que cuentas, y te digo que seguro lloraste, debe haber sido también un proceso sanador. Sí, sí, es un proceso sanador. Realmente los escritores escribimos para saber lo que tenemos en la mente. Muchos de nosotros estamos pensando, pero sabes que cuando dicen si tenemos 50,000, 60,000 pensamientos diarios, pero la mayoría son inconscientes, repetitivos y la mayoría son negativos. Cuando tú escribes te das cuenta de lo que tienes en la mente y lo que no se ha sanado pues sale y esa integración, o sea, a mí yo enseño mucho trascender, lo que es trascender el dolor, no evitarlo, sino integrarlo y luego trascenderlo, porque claro, ahí va a estar. Es que son las enseñanzas cuando uno toma todo eso que le toca de pronto experimentar como una lección, ya no es problema, ya no es tragedia, es una experiencia de la que aprendes y te hace crecer. Claro, y tú puedes utilizar tu historia como un escalón para subir o puedes utilizarla para darte por la cabeza el resto de tu vida y ser la excusa para no caminar, para no seguir hacia adelante. Y me encanta que tú tienes una escalerota porque has subido todos los escalones. Me caigo de vez en cuando, ¿sabes? Todo el tiempo me caigo y vuelvo otra vez y subo. Pero se siente riquísimo levantarse, es de lo mejor que pasa. Esa es la revancha, claro que sí. ¿Cuándo y cómo se te quitó el miedo de hablar? No se me ha quitado todavía. Pregúntale a ellos. Pregúntale a ellos. Es que el miedo, o sea, el miedo no se va. El miedo no se va. Y tú ahorita te decía, mira, tienes aquí un rótulo que dice, cree en ti, believe in you. Y yo te digo, Analí, yo necesito este rótulo frente a mí todo el tiempo. Porque la gente de verdad piensa que ya yo he trascendido todo esto, pero realmente no. Todos los días tengo que trabajar con mi talón de Aquiles, que es tengo un miedo horrible por todo. Pero eso no evita que yo siga viviendo a pesar de mis
de mis retos. Todos tenemos uno, ¿no? Así que, ¿cómo lo hago? Simplemente me enfoco en que estoy aquí para ayudar a otra persona, para compartir. Y cuando me enfoco en la otra persona, en vez de cómo voy a lucir yo y qué vas a pensar tú de mí, ahí se va el miedo. Porque cuando tú sirves, se te va el miedo. El miedo es cuando tú tienes temor de que la otra persona no te apruebe. Pero como yo no vengo para la aprobación, yo vengo para ayudar, pues entonces se va el miedo. Sí, además, bueno, en cursos de superación que he estado siempre dicen, no soy rana verde, por mucho que alguien piense que soy una rana verde, no lo soy. Yo soy quien soy y punto. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Exacto, exacto. Y también cuando eres instrumento, cuando piensas que eres instrumento, no fuente, pues entonces también tú como que te quedas un poco más relajado. Dejarse fluir. Dejar fluir, exacto, y dar, cuando das se te va el miedo, de verdad. Fue por las oraciones de tu abuelita y tu relación con la señora de azul que comprendiste el poder de orar. Sí, porque en esa época yo estaba pues perdida, estaba en la adolescencia y la verdad que no quisiera estar en los zapatos de mi abuelita en ese momento, ni de mi abuelo, porque era peligroso el ambiente de mi pueblo. De verdad había droga, había crimen, habían gangas, o sea, había de todo. Y realmente las oraciones de ella yo las veía orar, especialmente por mi tío cuando se fue para Vietnam, como todos los días llegaba una historia de alguien que había muerto, un vecino que había muerto en la guerra, y mi abuelita tenía que estar ahí todo el tiempo esperando, porque no era como ahora que tenemos internet, nos podemos comunicar. Así que sí, la oración es todo, de verdad. En la supervivencia que pasaste en los primeros años de tu vida, ¿fue eso lo que te hizo que conservaras tu capacidad innata de soñar y no dudar de que todo es posible? En ese momento yo no pensaba que la oración era lo que me estaba ayudando. Realmente yo ni pensaba lo que estaba haciendo, simplemente estaba sobreviviendo, una cosa tras la otra. Pero había una parte de mí, que quizás esa parte gnóstica que teníamos nosotros, que era que nosotros creamos nuestros sueños, y al tener esa creencia de que todo va a estar bien al final, pues yo no tenía como duda de que todo iba a estar bien, simplemente actuaba una acción detrás de la otra. Ahora sí uso la oración, ahora entiendo lo que es la oración. A mí me parece muy mágico que tú tengas una estrella que te regaló una mujer. Sí, ¿Cómo la recuerdas y cómo la sigues conservando? Pues eso fue bellísimo. Yo estaba trabajando en mi primer trabajo, mi segundo trabajo fue realmente, y yo tenía 15 años, estaba ya casada, porque fue la manera de escaparme de mi casa. Que además en esa infancia, hay que decirlo para que la gente entienda un poco todo lo que pasaste, porque tuviste un conflicto con tu madre que tenía la enfermedad. Bueno, al final revelas que aparte de alcoholismo tenía otras cosas. Sí, era bipolar y tenía 1000 cosas. Pero, y hay que decir también que te golpeaba. Claro. Que estabas al cuidado de tu abuelita, que la pareja que encontró tu mamá también era un conflicto en todos sentidos. Lo digo en el sentido de profunda admiración que me provoca todo lo que has superado, para que nuestra gente entienda, porque mucha gente puede estar pasando problemas similares y que ellos sepan que ellos también pueden. Sí, yo escucho... Creo que por eso lo escribiste. Sí, realmente lo escribí para que la gente sepa. Yo diría que la mayoría de las personas tienen una historia, pero no la dicen. Claro. Porque en Facebook lo único que vemos es lo lindo, y muchas personas que parecen normales en sus casas tienen problemas grandes de alcoholismo, de abuso, porque a veces la enfermedad mental es muy sublime y nosotros negamos que hay enfermedad, claro. La negamos. Yo la negué todo el tiempo hasta que el psiquiatra me dice, bueno, es que tu mamá tiene esto, esto y esto, y fue el momento en que realmente la perdoné. La perdonas porque es un diagnóstico, el perdón es el diagnóstico.
Sí, ese es un momento muy intenso porque ya habían pasado muchos años, pero qué bueno que consigues hacerlo, Sí, porque eso te liberó. eso me liberó totalmente. O sea, yo recuerdo el momento en que estaba sentada con el psiquiatra, bueno, allá más adelante en la historia que la tenemos que recluir, y el psiquiatra me dice, es que tu mamá pues tenía esto, y es posible que lo haya tenido de siempre. Yo digo, fue como, ajá, con razón, o sea, era por eso que me hacía. Entonces luego en ese momento lloré muchísimo porque la que tenía que pedirle perdón a mi mamá era yo por haberla culpado de todo lo que ella había hecho, de haberla odiado, porque no era su culpa. Entonces, viste como el perdón hizo que yo entendiera, Claro. y al mismo tiempo que pidiera perdón yo por haberla juzgado de esa manera. Entonces, las personas con enfermedad mental no son culpables. Los alcohólicos no son culpables. ¿Sabes que los culpables Es una enfermedad. es una enfermedad? Nosotros, yo escucho a menudo, no, pero es que ella es manipuladora. Y yo le digo, no es ella, es la enfermedad que es manipuladora. Así que a veces necesitamos tomar seminarios, buscar información para entender la enfermedad, las enfermedades que existen. Muchas veces es que él toma un poco, pero el alcoholismo no es que toma todos los días, es que tiene un problema, porque es una automedicación. Claro. O sea, es un... el problema de ella no era el alcoholismo, era el problema mental Sí. que ella tenía, además que tenía otros problemas, Que tenía bipolaridad. bipolaridad, tenía problemas de tiroides, tuvo cáncer eventualmente, o sea, ella tenía, claro, y ahí yo no hablo de otros problemas que luego me enteré que ya había pasado de niña también, ella también había tenido una violación, y entonces todos nosotros tenemos nuestra historia y el porqué. Eso no vamos a justificar lo que nos hacen, porque no estoy justificando las acciones, Claro. no tienen justificación, pero todo tiene una explicación. Y tampoco quiere decir que vamos a abrirnos a que nos abusen, ¿no? Cuando hay el perdón no es continuar la relación como No, por está. supuesto, Pues mucha gente piensa, es que yo no lo puedo perdonar. Yo obviamente no vas a permitir no te vas a colocar al frente para que te den, que te roben, porque Claro. esa persona tiene ya unas tendencias. Perdonar es elegir no interpretar la historia para hacerte un ataque con la misma historia, ¿me entiendes? Dejar ir el dolor. Sí, claro. Porque además el proceso que tú pasaste y de cómo pasaste precisamente de irte de tu casa a los 15 años con un embarazo, de, de todo lo que pasó para que tú llegaras a ser la que eres ahora, de que precisamente empezaste a trabajar en oficios. Sí, sí, en un restaurante chino que había no era el mejor barrio, todos los Hasta días. me hiciste oler Ah, sí. el aroma a la comida china. Sí, es cierto, sí, esa es parte de la narrativa. Sí, sí, era un ambiente no muy bueno y me faltaban el respeto todos los días, porque imagínate, una chica de 15, 16 años en un lugar que no es el mejor, que vienen hombres de todas partes. Yo me acuerdo lo que me decían y cuando salía del restaurante salía corriendo a mi casa. Lo que me parece mágico, aparte de todo, y aparte de que hablas de un aborto Sí. y hablas de que cuando eso ocurre, cuando no eres consciente, me gustaría que le cuentes eso a nuestra gente. Mira, yo creo que esto es muy liberador lo que voy a decir ahora y yo no estoy promoviendo el aborto. No, de hecho, tuve una experiencia luego que me di cuenta que no era lo mejor y no lo defiendo a todas las mujeres para que no lo hagan. Pero al mismo tiempo, si hay alguna persona que en algún momento lo ha hecho y tienes que entender que si ahora te sientes mal con lo que sucedió, porque es que más personas de lo que te imaginas han tenido abortos, pero no te lo van a decir. Pero viven con una culpa horrible. Y yo les quiero decir, no es que estuvo bien, obviamente no estoy justificando el acto, pero el hecho de que ahora, luego de un tiempo, te des cuenta que a lo mejor eso no fue lo mejor que existe en ese momento, mira hacia arriba, hacia el cielo, pide perdón. De hecho, si ya estás arrepentida, ya estás viendo que no está bien, y no puedes culparte por lo que hiciste cuando no tenías la conciencia de tomar una elección. Por ejemplo, en el caso mío, yo
Yo no tenía ni idea que estaba haciendo algo que no estaba bien. Entonces hay que tener mucha compasión con las personas. Si yo no hubiera tenido un lugar, de hecho por poco me muero porque no había un lugar, no era legal y estuve a punto de la muerte, de verdad. Perdí muchísima sangre y por poco me muero. Entonces hay que tener un poco de compasión y de ver que no todas las personas que lo hacen lo están haciendo porque son malvadas, porque son egoístas. Muchas personas lo hacen por desesperación y muchas de las que lo hacen son muy religiosas. Entonces, un poco de compasión y de perdonarte, pedir perdón y que Dios te perdona si tú realmente sientes que no estuvo bien. Y sigue hacia adelante y deja eso atrás. Igual las violaciones, que yo tengo ahí una experiencia. Hay que dejar atrás esas historias, integrarlas, aceptar que sucedieron y luego dejarlas ir. Y mira, ¿sabes qué? Hay una parte que se llama reparación. Y en el caso mío, pues alguien me dijo, mira, Sharon, a lo mejor por eso es que tú haces ese trabajo que haces. Yo hago un trabajo que no mucha gente sabe, que es con la lactancia, y trabajo con mamás y bebés toda mi vida con UNICEF. Y la gente no entiende por qué yo tengo esa pasión. Y yo digo, ¿quién sabe si eso es un trabajo inconsciente, reparador para esos bebés, esas mamás, ese bebé que no tuve? Entonces, nosotros podemos reparar cualquier error que hemos cometido y Dios lo perdona todo, inmediatamente, instantáneamente, aunque no haya intermediario. Porque acuérdate que había un criminal al lado y el criminal no dijo estoy arrepentido de lo que hice, simplemente miró a Jesús y dijo, oye, acuérdate de mí. Así que tú lo único que necesitas decir es, oye, acuérdate de mí, que estoy aquí, que no sé lo que estoy haciendo. Y Dios es perdón total para ti, pero también recuerda que también va a perdonar a tu enemigo. Sí, claro. No es a ti nada más. Sí, cuando uno reza al Padre Nuestro, uno debe sentirlo. El perdón, si queremos ser perdonados, es en dos sentidos. El Padre Nuestro realmente fue una de las oraciones que hizo un gran cambio en mi vida. Padre Nuestro es un código secreto que mucha gente no entiende lo que quiere decir. Y yo empecé mi primer libro fue con el Padre Nuestro, el segundo entro un poco más profundo, ya el tercero pues son mis memorias y comparto. Pero el Padre Nuestro dice muchas cosas, por ejemplo, cuando dice Padre Nuestro, está diciendo que es el Dios de todos, nuestro, quiere decir que no es mío nada. Yo lo hago mucho en primera persona, pero... Y luego dice algo muy importante, haz tu voluntad. Y lo que está diciendo es, yo permito que tú hagas tu plan en mi vida. No es la voluntad de un Dios castigador. Entonces eso hay que arreglarlo, porque eso no es. Sí, exactamente. Entonces, porque uno no le entrega a un Dios que te va a castigar. Por eso está también muy mágico tu libro, porque no hablas de religión, hablas de espiritualidad. Espiritualidad. Hablas de un recorrido y sí, vas hasta la India, pero vas hasta el fondo de ti. Sí. Hasta el fondo de tu corazón. Sí. Entonces, pero yo sí quisiera que vayamos a... ¿Cómo recuerdas el fondo de la oscura noche del alma que te hizo despertar a tu obsesión por ayudar a otros? Sí, mira, ahora mismo estamos pasando una experiencia que ayer nos enteramos de una persona que se suicidó, alguien de la familia, un chico que tenía problemas de identidad de género, y este chico jovencito se suicidó. Estamos en un shock grandísimo porque un niño joven, pero yo puedo entender lo que una persona en desesperación puede sentir cuando siente que su vida no vale nada, que no tiene sentido. Y esa noche del alma oscura yo quería suicidarme. No lo hice porque no tenía un revólver a la mano, y es por eso que pienso que nadie debería tener revólveres a la mano, y menos, bueno, ahí eso es otro programa. Ahí sí, entramos. Claro, me encantaría hablar de armas contigo. Vamos a tener otro programa completo de la política pública, de lo que está sucediendo. Me encantaría hablar sobre eso. Es otro programa. Pues entonces, gracias a que yo no tuve ese revólver, yo estoy aquí, porque si no yo lo hubiera utilizado porque es la forma más fácil, o me hubiera lanzado. Bueno, no lo hice. Entonces,
lloré muchísimo toda la noche, tanto que lloré que literalmente se podían mapear mis lágrimas. O sea, me recuerdo que me encontré con alguien que me vino a ayudar, que me dio un poco de inspiración. Pero el secreto de esa noche fue que yo le dije a Dios, o sea, me siento, llévame, quiero morirme, te entrego todo, no quiero nada. Y sin saberlo estaba haciendo el secreto secreto de la vida, que es cuando tú entregas. Y entonces de momento todo cambió. Por la mañana amanecí diferente. Alguna gente me dice riéndose, no, es que yo creo que tuviste un walking. ¿Has oído de los walkings? Que es como que entró otro espíritu. Yo creo que te fuiste y entró otra persona. Me parecía algo así como me levanté con deseos de ayudar a otra gente. Y realmente mi vida cambió desde ese momento. ¿Qué parte trabajaste como diseñadora? Sí. Tuviste tu fábrica y de pronto te pones a promover gente mágica como Wayne Dyer, como Deepak Chopra, como Marianne Williamson. Claro. Gente bellísima, sí, claro. Eso de alguna te transforma la vida. Claro, porque yo estaba buscando en todos ellos la respuesta a la felicidad. ¿Cuál es la clave de la felicidad? Entonces, a medida que iba encontrando una respuesta, porque no te digo que ellos tenían todo, sino que cada uno tenía un pedacito. Por ejemplo, Deepak Chopra habla de la potencialidad y habla de las 7 leyes espirituales del éxito, que se parecen mucho a lo que nosotros estudiamos en las lecciones esotéricas, que son las leyes herméticas, eran idénticas. Entonces, Marianne Williamson hablaba del curso de milagros, y cada uno tenía, Wayne Dyer hablaba del poder de la intención, cada uno tenía un pedacito, pero a mí todavía me faltaba, ¿sabes? Por eso fue que escribí el primer libro, porque con todo y con eso me faltaba. Y el Padre Nuestro fue la respuesta y todavía la es. Y seguirá siendo. Y seguirá siendo, y es tan simple, no hay que pagar lecciones, no tienes que tener intermediarios. Solamente hay que decir no hay que pagar mantras, no te tienes que poner de cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y culpa? La culpa viene del miedo, viene de no saber, de no conocer el perdón de Dios, realmente. La conciencia es cuando te das cuenta, y darse cuenta realmente es el poder del perdón. Porque alguien te puede decir, perdóname, y si no se ha dado cuenta, ese perdón no vale nada. Una disculpa no es lo mismo que pedirte perdón. Perdón quiere decir que tienes la conciencia, que te has dado cuenta de que cometiste un error. Y ese es abrir los ojos. Entonces, cuando estamos peleando con alguna persona que no podemos perdonar, que la persona no acaba de caer en conciencia, tú no puedes obligar a esa persona a tener conciencia. Entonces, esa persona, tú le dices, que tienes que cambiar. Pero te tengo que decir que nadie puede cambiar lo que no puede ver. Incluso tú, yo tampoco. Yo tengo 1000 cosas que no están bien. Mi nena misma me dice, mami, deja a la gente hablar, por ejemplo. Mami, estás interrumpiendo. Ella misma me dice. Y yo, mira, gracias por decírmelo porque no me doy cuenta. Entonces, el conciencia es darte cuenta. Pero hay veces que no nos damos cuenta. A veces son hábitos que no hay manera o sea, que los vamos a tener por siempre. Busca perdón, porque si de verdad perdonas, no hay culpa. Porque culpa está basada en pensar que hay un Dios castigador y que ese Dios va a castigar a tu enemigo. Y eso es lo que se llama culpa. Pero si sabes que Dios no culpa, porque en mi experiencia, que luego me imagino que hablaremos de eso, yo tuve un encuentro que me di cuenta que ese Dios no culpa. Tiene un perdón más grande que nada. Entonces, si Él no me culpa a mí, yo no puedo culpar a otro. Pero eso no quiere decir que lo voy a justificar. Eso son cosas diferentes, ¿no? Sí, claro. ¿Y la diferencia entre calma y paz? Sí. La diferencia entre calma y paz es bien grande. O sea, paz es saber que todo está bien. Pero mira, mucha gente vive en calma, que es cuando tú niegas lo que está sucediendo.